Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos 137 conectados y en honor a que ahora no me puedo atrasar, en el semestre anterior pues nos tocaba la segunda clase y eventualmente nos tardamos un poquito más. En esta tenemos que darle espacio al próximo docente, entonces vamos a empezar. Es un poquito complejo porque mientras doy la clase hay muchos que empiezan a conectarse y entonces tengo que estarles dando la admisión a la clase y por eso es que generalmente espero que todos estén conectados. Así que, pues vamos a tratar de que esto no nos cause problemas. Primero los anuncios varios. Hoy subí algunos archivos para los que no han podido revisar y puedan hacerlo de una vez. Son los documentos a los que me comprometí en la última clase. Hay un archivo que nos hizo una observación un compañero que no recuerdo el nombre ahora. Tienen las versiones de la Constitución de 1945, de la Constitución de 1955-56, de la Constitución de 1965 y una observación particular. Son las versiones de estos cuerpos normativos constitucionales publicados en el diario oficial. No todos se llamaban de la misma manera. En una época era el guatemalteco, por si ustedes ven ahí la diferencia. En otra época ya se llamaba el diario de Centroamérica. Entonces, si ven esos nombres es básicamente porque en efecto para 1965 se le denominaba el guatemalteco. En otro archivo también, y esto creo que es un documento que les va a servir no solo para la clase de procesal constitucional, sino también para la clase de derechos humanos. Tienen un cuadernillo, por decirle de alguna forma. El documento, la verdad, es bastante largo. Yo lo tengo empastado, pero ustedes lo tienen ahí en el archivo digital. Y son todos los documentos, también a base de ironía, ¿verdad? Documentos básicos, son todos los documentos que se utilizan dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Es una herramienta bien interesante, insisto, les va a ayudar no solo para la clase de procesal constitucional, sino también para la clase de derechos humanos. Si lo pueden ir revisando y tienen alguna duda, las podemos ir discutiendo en la clase. Y también tienen ya de las 9 unidades que comprende esta clase de Derecho Procesal Constitucional, que tienen el documento en donde están las primeras 2 unidades. La teoría general de la cátedra específica, que es Derecho Procesal Constitucional, y también la defensa constitucional, que de hecho es tal vez un poquito menos larga que la parte que vimos de defensa constitucional en la clase de Derecho Constitucional, pero tiene mucho que ver en la de procesal constitucional. Al terminar la clase, como la mecánica normal, para que me pongan un poquito más de atención, les pongo la presentación para que ya ustedes puedan tener la contrastación de lo que les envié en material descrito con lo que se va a ver ahora en la presentación de la clase. No sé si tienen alguna duda de los documentos que se les envió. Licenciada, buenas tardes, les saluda Víctor. Solamente en la presentación, licenciada, solo se mira un recuadro blanco. No sé si sí, no ha empezado. Algo. Ahorita vamos. Ok. Ustedes me dicen si la van viendo ahí. Gracias, muy amable. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se ve, licenciada. Okay. Sí, licenciada. Siempre hay problemas con videos. Hoy tengo 2 en particular. Espero, y si me cuesta, porque la tecnología a veces, si no es que siempre me atropella, vamos a tratar de ver un par de videos. Si no se puede, porque a veces cuesta con esta cosa, yo se los subo también al tablón para que ustedes los vean, pero son videos bastante dinámicos, muy descriptivos y creo que ante todo cortos de cuestiones que son importantes que ustedes conozcan en cuanto a el origen o la génesis del derecho procesal constitucional y los antecedentes que tiene. Específicamente estos 2 videos, uno trata del emblemático caso de Madison, resuelto por el juez Marshall, es Madison versus, no me acuerdo cuál es la otra parte, creo que es Marbury versus Madison, ese es el nombre. Es una reclamación muy interesante que hace un juez nombrado en el circuito de Virginia en contra
el secretario presidencial en ese entonces, el secretario Madison. Marbury era el juez. Y luego cómo esto se discute en plano constitucional. Imagínense, es un caso de 1801, 1803, es el rango que tuvo la discusión en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si ustedes lo ven, vamos a analizar el video, que no es un caso muy complejo, en realidad relativamente simple, pero es un caso que marca definitivamente un punto muy interesante de la evolución del derecho procesal constitucional y de la interpretación de la supremacía constitucional. En la clase de Derecho Constitucional, la verdad es que el enfoque es básicamente sobre la historia, sobre las instituciones, sobre las figuras generales y la historia en general del derecho constitucional. Lo complejo ahora del derecho procesal constitucional es que ustedes tienen la base de teoría del proceso, teoría general del proceso. No han visto todavía una fase específica procesal, no tienen la base de derecho procesal civil. Así que vamos a hacer todo lo posible. Yo estoy absolutamente abierta a cualquier tipo de duda, de planteamiento que ustedes quieran tener, porque no es fácil que la primera rama específica de un proceso que ustedes van a ver como estudiantes sea precisamente la materia constitucional, cuando de hecho es una de las más complejas desde mi punto de vista, por el nivel de análisis y de abstracción que tiene que tener y el nivel de comprensión sobre todas las ramas del derecho procesal. Vamos acá, ustedes van a ver que los planteamientos que se hacen ante la Corte vienen de procesos civiles, de procesos penales, de procesos administrativos, de procesos civiles, y todo esto converge en la materia del derecho procesal constitucional. Entonces, va a ser muy complejo, ¿verdad? Venimos de arriba para abajo. Entonces, insisto, yo estoy abierta a todo tipo de dudas que ustedes puedan tener en el desarrollo que tengamos de la materia específica. Para entrar en detalle, la primera unidad tiene básicamente 7 puntos y voy a tratar de desarrollarlos de la manera más rápida porque tiende mucho a tener también una carga dogmática doctrinaria. Vamos a hablar de las generalidades del derecho procesal constitucional, sus antecedentes y también como los que ya fueron mis alumnos en la clase anterior, siempre les voy a decir, este es mi particular punto de vista. Yo no necesariamente por el tema práctico estoy al 100% de acuerdo con algunos desarrollos doctrinarios. Creo que una diferencia muy particular en el ejercicio de la docencia y en lo que ustedes van a poder tener de sus docentes es cuando me dedico únicamente a dar cátedra a cuando la cátedra la ejerzo. Porque no es lo mismo el conocimiento teórico mezclado con la implementación práctica de las materias. Entonces, quiero que aprovechemos también esa parte para que podamos ir contrastando lo que nos está señalando, por un lado, la doctrina, y lo que podemos ir enriqueciendo en la cátedra con lo que en realidad podemos ver en la práctica. En cuanto a las generalidades del derecho procesal constitucional, pues básicamente lo que nosotros nos vamos a centrar acá, y vamos a tratar de desarrollarlo lo más rápido posible, es que estamos hablando de una rama del derecho que es muy nueva, que es muy joven, que de hecho se está empezando a desarrollar. El derecho procesal constitucional, si nosotros le queremos poner como ciencia específica de estudio un momento de nacimiento, les podría decir que tiene 100 años. Inicia con la creación de los tribunales constitucionales europeos de Austria, hay también en Checoslovaquia, y tienen, de hecho, su principal precursor, doctrinariamente hablando, es el estudioso de Hans Kelsen, y lo hace bajo la premisa de la jerarquía normativa, de la norma constitucional como la norma fundante de todo el sistema jurídico en un Estado democrático. Y recordemos que Kelsen tenía una particularidad para su análisis y su atención de la materia del derecho y para ser específicos en la materia del derecho constitucional. Para Hans Kelsen no existe un Estado si no hay norma. El antecedente y el precedente de un Estado democrático tiene que estar contenido en una norma. Estoy un poco enfática en ese planteamiento de Hans Kelsen, porque si algunos de ustedes tienen otros libros y pueden ir consultando, el que ustedes tienen
tiene una particularidad. O sea, el resumen que yo les estoy dando es de un libro de Marcelo Richter y del doctor Pereira Orozco, que son excelentes compiladores. El libro de ellos tiene mucho desarrollo doctrinario de doctrinarios latinoamericanos y de doctrinarios europeos. Y ahí hay un poco de desarrollo de este tema que les traigo a discusión en cuanto al derecho procesal constitucional. De esta discusión que existe entre el punto de partida y cómo este punto de partida ha tenido discusión en las visiones que los doctrinarios tienen del derecho procesal constitucional. En este caso en particular, la de Hans Kelsen. Entonces estamos hablando de que nace, si lo podemos situar de alguna manera, en el año 1920, que es, insisto, en la Constitución de Viena, en la Constitución de Austria, perdón, en donde este doctrinario vienes, Hans Kelsen, de hecho forma parte de la comisión que redacta esta Constitución, y él se toma esta posición de incluir en el texto constitucional la creación de un tribunal constitucional. Como creamos un tribunal constitucional, obviamente tenemos que crear un procedimiento para que este tribunal constitucional pueda ejercer las facultades y las atribuciones que este texto constitucional les da. Entonces, como punto de partida en las generalidades del derecho procesal constitucional es esa. Estamos hablando de una corriente jurídica, del estudio de una institución jurídica que es muy nueva, que apenas si está empezando a tener desarrollos a nivel latinoamericano. Yo les podría decir que hay más estudios a nivel latinoamericano que las que hay a nivel europeo. Hay, de hecho, muchas instituciones que se dedican a estudios específicos de derecho constitucional. En Latinoamericana está, por ejemplo, la Comisión Iberoamericana de Justicia Constitucional. Y en Europa hay una instancia muy interesante que se denomina la Comisión de Venecia, que nació después de la caída del muro de Berlín. Tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Y es muy interesante el desarrollo que ellos hacen sobre los estudios de todas las instituciones, no solo del derecho procesal, sino también del derecho constitucional. En este detalle que ustedes tienen en el texto que les envié, que hacen estos doctrinarios guatemaltecos, ellos centran mucho su análisis en la dogmática que desarrolla Eduardo Ferrer MacGregor, que es lo que ustedes ven ahora en la pantalla. Y lo que él expone sobre este crecimiento o esta expansión que está teniendo el derecho procesal constitucional. Cómo poco a poco se ha ido evolucionando, cómo poco a poco ha ido proliferando el estudio de esta nueva disciplina del derecho en general, pero en particular en la evolución de los tribunales constitucionales como parte de que estos organismos son garantes del texto constitucional y de toda la estructura que este texto resguarda en un Estado democrático. Yo les insistiré que por favor lean todas las definiciones que tienen en este documento, en particular las que vamos a abordar en las evaluaciones que les haga, van a ser las que yo les ponga en las presentaciones. ¿Y por qué? Porque creo que son las que son más ad hoc a lo que estamos conociendo en la clase, al menos en esta que tenemos virtual. Léanlas todas porque eso les va a permitir tener una comprensión más amplia, pero en particular en el momento de diseñar las evaluaciones nos vamos a focalizar más en las que están en las presentaciones. Para que nos podamos entrar en calor, ¿alguien que pueda leer la definición que está en pantalla? A ver, Wilber. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. La expansión que ha experimentado el derecho procesal constitucional en los últimos años resulta innegable. En la hora presente, los estudios especializados borde a la materia se incrementa en cantidad y calidad, especialmente en la comunidad latinoamericana. Esta evolución que se vislumbra con vigor en los países de nuestra región se debe, por una parte, a la proliferación de las reformas legales de los distintos instrumentos procesales que otorgan efectividad a la normativa constitucional,
ya a dimensión que ésta ha alcanzado los diversos tipos de magistratura constitucional, sean como tribunales constitucionales autónomos, salas constitucionales o a través de nuevas atribuciones, conferencias a las Cortes Supremas. Motivo, una interpretación dinámica de las cartas fundamentales y por otra, la dedicación y esfuerzo realizado por los procesalistas y constitucionalistas en establecer los cimientos científicos de la disciplina para su consolidación como parcela del saber jurídico. Como reciente parcela del saber jurídico. Vamos a ver. Hay 3 puntos básicos que son en los cuales se cimentan los procesalistas, perdón, los doctrinarios del derecho para estudiar en específico el proceso constitucional. El primero sería los procesos, en efecto, cuáles son los procesos que se desarrollan dentro de cada texto constitucional para su propia protección, que esa protección se cimienta, de hecho, en las mismas garantías que como en un estado de implosión hacia adentro resguarda el mismo texto constitucional. Y como un tercer elemento es qué órganos son los encargados de tramitar esos procesos y de resguardar esas garantías. ¿Quién de ustedes me dice, o quién de ustedes sabe, si ya leyó o tiene conocimiento, cuáles son las garantías que se encuentran contenidas en la Constitución Política de la República? Ninguno se las sabe. No sé si estoy mal, licenciada, es ley de amparo, creo que es una. Ajá. La otra, déjenme recordarme, ahora me recuerdo, no se me vienen a la mente, pero... Ley electoral y de partidos políticos. Esto ley de parece orden feria, público. lotería. A ver, ¿quién más? La definición personal, licenciada. Ujú. Mira, pues, yo les voy a decir, hay muchos métodos para análisis y muchos en específico para análisis científico. Lo más importante cuando ustedes tengan un cuestionamiento es pensar con lógica. La lógica es un procedimiento que es transversal en todas las ciencias y primero sentémonos y evaluémoslo con lógica. Las garantías constitucionales no son más que mecanismos que están comprendidos en la misma Constitución para su propio resguardo. Yo tengo como documento que tiene implícito un pacto social, un pacto que hicieron los guatemaltecos con su estructura de gobierno, una serie de derechos fundamentales, y conocemos todos la parte dogmática, conocemos todos la parte orgánica, como para el respeto de todos esos derechos fundamentales, de esos derechos inherentes a los ciudadanos y a las personas que habitan en Guatemala, pues se desarrolló todo ese catálogo en la parte dogmática de la Constitución. Y también conocemos cómo, para el respeto de esos derechos, de esos principios y esos fundamentos, se estructura el Estado y conocemos la parte orgánica de la Constitución. Recuerden ustedes que el derecho constitucional y el diseño de un documento constitucional no es más que ponerle límites al ejercicio de la función del poder estatal. Límites al ejercicio del organismo ejecutivo, límites al ejercicio del poder legislativo, límites al ejercicio del poder judicial, porque nadie es superior a lo que señala la ley y en específico el texto constitucional. Entonces, bajo ese diseño de la parte dogmática y de la parte orgánica, la Constitución dice, ok, pero yo necesito que todo este catálogo de derechos y que todas estas funciones y atribuciones que le estoy dando a los organismos de Estado y a los organismos extrapoder, porque ojo, ahí también vemos la regulación del Ministerio Público, vemos la regulación de la Contraloría General de Cuentas, vemos la regulación de la Procuraduría General de la Nación, de las municipalidades, de los consejos de desarrollo, de los registros, etcétera, etcétera. La Constitución genera mecanismos para su protección. No solo de su texto, de su conformación, sino además de los principios, insisto, y derechos que reconoce a los habitantes de este país. Entonces, si nos vamos en un estudio lógico y agarramos nuestra Constitución,
podemos ubicar como hay un apartado específico que se denomina garantías constitucionales, que está después de la estructura del Estado. Nosotros vamos a encontrar básicamente 5 garantías constitucionales: el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de las leyes. Son, digamos, las 3 acciones que nosotros podemos plantear para el resguardo de estos derechos constitucionales: una acción de amparo, una exhibición personal y la inconstitucionalidad. Pero además tenemos otras 2 garantías que son particulares, y por favor que no se les olvide esta parte, porque logramos ubicar rápido, procesalmente hablando, bueno, yo presento un amparo, o si esta norma no me es aplicable en un caso específico, una inconstitucionalidad en caso concreto, qué pasa si alguien está privado ilegalmente de su libertad, una exhibición personal. Pero nos cuesta un poco ubicar, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad como una garantía constitucional. Y así, la Corte de Constitucionalidad, la 4ª garantía, o una de estas 5 garantías. Y la 5ª sería el Procurador de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Así es como lo plantea la Constitución, son uno mismo. ¿Quién tiene ahí su Constitución para que nos ubiquemos en el título 6º? Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, en el artículo 263. Ya estamos listos. ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, así empieza el título constitucional. ¿Y cuál es el primer capítulo en el 263? A ver. Exhibición personal. Ok, esa es la primer garantía constitucional. Miremos el 265. Amparo. El amparo. Miremos ahora el artículo 266. Inconstitucionalidad de las leyes. En constitucionalidad de las leyes. Luego van a encontrar en el 268. Corte de Constitucionalidad. Y luego unos artículos adelante van a encontrar en el 273 a la Comisión y Procurador de Derechos Humanos. de Derechos Humanos. Así es. Me preguntaba un compañero en la clase, mire, ¿y qué normas tenemos que tener para la clase? Miren, es básico, por favor. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el texto constitucional lo que nos dice es, en mi diseño, estas son las 5 garantías. Pero cómo se van a desarrollar, cómo vamos a activar, cómo vamos a excitar estas garantías, eso lo van a encontrar a través de, lo van a encontrar en la ley de amparo. ¿Cómo vemos que convergen todos? Bueno, porque obviamente si vamos a aplicar esta ley y presentamos apelaciones o presentamos amparos en vía directa o presentamos inconstitucionalidades de leyes, nos vamos a ir directo a la Corte de Constitucionalidad. No voy a entrar en este momento específico a hablar sobre los sistemas de control constitucional difuso y concentrado, que Guatemala tiene una combinación, pero sí es importante que entendamos por qué necesitamos tener la ley de amparo y dónde está ubicado en el texto constitucional lo que nos toca en el desarrollo de todo el curso. Entonces, lo tenemos claro, hay un capítulo específico en la Constitución de la Política de la República, un título específico, perdón, un título 6º, que se llama Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, y nos van a encontrar las 5. Vamos a recapitular. El amparo, la exhibición personal, la constitucionalidad de las leyes, inconstitucionalidad de las leyes, la Corte de Constitucionalidad y la Comisión y Procurador de Derechos Humanos. Todos ven ahí o veían en la prensa las discusiones que se tenían entre la comisión y el procurador por temas de presupuesto, por temas de sus informes, que si tenía que asistir o no asistir al Congreso. Esa figura es muy particular, porque de hecho es un comisionado del Congreso de la República. Así que junto con la ley de amparo, necesito que tengan siempre a la mano la ley de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos y las disposiciones específicas de esta
comisión del Congreso de la República. Cuando nosotros hablamos del derecho procesal constitucional, podemos hacer análisis que también pasan por todo el fenómeno social que le dio origen. Jenny me dice que le repita, pero no sé qué de todo lo que quieres que te repita, Jenny. Si me dices algo en específico, con mucho gusto. Puedes tomar la palabra, no hay problema, pero si no me dices en específico, no sé a qué te refieres. Y yo aquí tengo un particular punto de vista. Cuando nosotros analizamos la evolución del derecho procesal constitucional, lo que nos dicen los doctrinarios es que podemos tener ciertos precedentes en la historia. Y nos los dividen en Atenas, en Grecia y en la antigua Roma. Vamos a tener, por ejemplo, en Atenas había una figura muy interesante que era el cefisma y el nomos. ¿Y de qué se trata esto? Pues nada más que básicamente de control jerárquico de normas. Lo que nosotros encontrábamos acá era una disposición que en Atenas se le llamaba el nomos, se equiparaba en ese momento el nomos como una norma constitucional, una norma superior para el pueblo ateniense, en tanto que los cefismas, que eran otro tipo de disposiciones legales que se desarrollaban en este ejercicio de gobierno de Atenas, que de pronto no se ajustaba al contenido que tenía el nomos. Entonces existía una figura de reclamación que tenía el pueblo ateniense para poder decir, un momento, lo que se está disponiendo a través de un cefisma no tiene congruencia con lo que está señalando el nomos. Si nosotros lo extrapolamos como digo yo, o lo tropicalizamos a lo que vivimos actualmente, cualquiera podría decir, bueno, esto nos suena muy parecido al control de constitucionalidad. Si se emite una norma que eventualmente, o de manera directa, pueda llegar a violentar o a ser contraria con el texto de la Constitución. Eso, imagínense, lo veíamos ya como un mecanismo que se tenía en Atenas. Pero vemos también, por ejemplo, en el derecho romano, la figura del homine libero exhibendo. Miren cómo nos suena, ¿verdad? La exhibición personal, que en efecto estaba contenido en el libro 1, en la ley 1 del libro 43 del título 29 del digesto romano, que era básicamente el buscar que se les exhibiera o que se les informara de la posible aprehensión o de la posible coerción de la libertad de un hombre que no tenía ninguna sindicación específica. Si nosotros lo extrapolamos también, podemos decir que es un antecedente interesante de la figura de la exhibición personal. Aunque en el tema de la exhibición personal, creo que el desarrollo más específico lo tenemos en el derecho inglés, precedentes incluso a la Carta Magna y algunos posteriores precedentes de la Carta Magna, en donde hay ciertas negociaciones y que se dan muy en el marco de del comercio marítimo, en donde pues, de pronto no regresaban los marinos y lo que se buscaba, lo que se pretendía, era que siempre hubiera esa posibilidad de que o se les diera una información de qué había ocurrido con ellos o en dónde se encontraban. Entonces tenemos ese antecedente en la historia no cercana, bastante lejana, de lo que son estas incipientes figuras de respeto de garantías fundamentales. Y tenemos también en la República Romana la figura del intercesio tribunicia, que lo que existía básicamente era una figura a través de la cual podíamos llegar, o había un tribunal de la plebe o del jus civitas, que podía acceder en una apelación en contra de algún mandato que se pudiera haber expedido y que les causara algún tipo de problema. Entonces, si ustedes lo analizan también, insisto, lo extrapolamos, podríamos decir que es un antecedente de una acción constitucional de amparo. ¿Por qué tengo yo un particular punto de vista con esto? Porque la particularidad de estos antecedentes históricos es que no tienen algo que es esencial para el desarrollo de un proceso y en particular de un proceso constitucional.
no tienen constitución. Entonces, lo que encontramos son figuras en donde yo reclamo ciertas actitudes de los gobernantes. Y recuérdense ustedes, no podemos hablar hasta antes de las discusiones que se dan en el derecho inglés o de los movimientos de 1787 y 1789, uno en Norteamérica y otro en Francia, de la evolución o la constitución específica en un documento escrito de un cuerpo de garantías en un Estado. Antes de estos documentos, antes de estas revueltas en Norteamérica y de la revolución en Francia, nosotros no tenemos un cuerpo normativo que nos dé todo ese catálogo de garantías y de derechos como un cuerpo constitucional. Entonces, me parece un poquito, pues es interesante, es una postura doctrinaria. Sí, son figuras que podemos extrapolar, pero que tienen esa particularidad, llamarlas como un antecedente del derecho procesal constitucional, cuando en realidad no tenemos una constitución como un diseño o un cuerpo normativo. Pues ese es mi punto de vista en cuanto a esto. Creo que son antecedentes que incluso hasta ayudaron a nominar estas figuras cuando ya se diseñaron los cuerpos constitucionales, las constituciones de cada país, pero ese es el pequeño detalle, ¿verdad? No existía una constitución. Ese es básicamente en el tema de la evolución. Lo importante que podemos resaltar de estos antecedentes históricos es que se refieren a figuras genéricas, ¿verdad? Es lo que yo les estaba diciendo. Sirvieron como garantías de respeto sobre excesos que podían eventualmente surgir de parte de los soberanos. Ni siquiera estábamos hablando de un Estado, ¿verdad? Recuerden ustedes que la revolución en Francia se da a partir de eso, de la lucha que se tiene en contra del soberano, de la lucha que se tiene incluso contra el poder de la Iglesia, y eventualmente también de la lucha que se tiene en contra de la clase burguesa, de todos estos grandes terratenientes que controlaban a los monarcas y que tenían esta bendición del clero. Yo a los que les interese, les puedo pasar algunos documentos de los antecedentes de la Constitución del pueblo de los Estados Unidos y de verdad que si nosotros aislamos la historia del pueblo y solo vemos el producto específico, y con esto me refiero a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, y no nos adentramos a estudiar cuál fue la génesis de ese documento, como un antecedente jurídico, creo que es algo interesante. Pero si nosotros leemos cómo se conformaba el pueblo de los Estados Unidos, ellos son parte de una migración, como todos saben, muy particular que se da en Inglaterra. Nosotros, despuesito, o arribita del Golfo de México, lo que tuvimos fue un proceso de conquista, no de descubrimiento, de España y en algunos lugares específicos de portugueses, pero en el área de Norteamérica lo que hubo fue un proceso de conquista y colonización inglesa. ¿Y quienes llegan a los Estados Unidos o al territorio de Norteamérica? Son básicamente tres tipos de habitantes de la isla. Con esto me refiero a Inglaterra. Llegan los terratenientes, que ya tenían un espacio otorgado por la corona. Llegan empresarios, pero empresarios colectivos, o sea, empresarios grandes que traen industrias para desarrollar. Y vienen algunos desplazados religiosos, pero perfectamente bien organizados, que se sentían expoliados con algunos movimientos que se estaban dando en el continente europeo. Entonces es particular, porque no vemos quienes vinieron a esa área específica de América, no es el mismo tipo de personas que vinieron a conquistar la otra parte de América. Entonces podemos ver por qué la evolución del derecho anglosajón se dio de esa forma tan particular en los Estados Unidos y por qué toda esa gesta constitucional nos da este documento. Voy a hacer en la clase de pronto muy incisiva o voy a regresar mucho al tema del derecho anglosajón y el desarrollo que tiene, porque aún cuando nosotros no compartimos el sistema, sí son puntos referentes particulares para el desarrollo del derecho procesal constitucional. Insisto, una de las cuestiones particulares es que es un derecho muy nuevo. En América Latina nosotros lo vemos a partir de la
instauración de salas y de tribunales y de órganos con competencia específica para este juzgamiento. Ustedes tienen ahora las 3 constituciones que hemos conocido dentro de nuestro derecho interno: la Constitución de 1945, la de 1956, la de 1965, perdón porque dije 3, no estaba sumando la de 1985, y si ustedes la revisan, el invento del Tribunal Constitucional en Guatemala no viene desde 1944 ni forma parte de la Constitución de 1945. De hecho, su funcionamiento nace a partir de la Constitución de 1985, que inicia su vigencia en el 86. Hay ciertos antecedentes de la Constitución anterior, pero nace como una garantía constitucional y con una estructura específica, con un apartado específico y una ley que desarrolla todos los procedimientos a través de la Constitución de 1985. Es importante, pues, como les decía, resaltar que estos antecedentes históricos fueron básicamente por este exceso de los monarcas. Como antecedentes del proceso constitucional, pues yo ya les he mencionado que esto es una disciplina jurídica que nace particularmente a partir de la creación de los tribunales constitucionales europeos. ¿Y qué es lo particular que tiene el nacimiento de estos tribunales constitucionales? Pues primero es que crean una jurisdicción específica, una jurisdicción constitucional, y que le atribuyen a esta jurisdicción constitucional una competencia. Dime, Enrique, ¿tú estás pidiendo la palabra? Sí, muy buenas tardes, licenciada Leila Lemos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciada, significa entonces que antes de los 85 no existía el tema de la garantía constitucional en Guatemala, así es, y no sé si tiene que ver también por todo el proceso del conflicto que se vivía. Es por eso que no existía la garantía constitucional. Es mi pregunta. No necesariamente, Enrique, no necesariamente, porque de hecho hay países que no tienen tribunales constitucionales. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que los Estados Unidos de Norteamérica tienen un tribunal constitucional? La verdad no lo sé, licenciada. No tienen. Ah. No lo tienen. Ellos tienen un sistema que se llama el Judicial Review, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero, por ejemplo, la constitución más añeja de la humanidad, que es la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, no contempla, y tampoco en sus enmiendas, ningún órgano con competencia específica para tratar la materia de la garantía constitucional. Entonces, no estamos hablando de los mismos procesos sociales, sociológicos, económicos, culturales que ha tenido Guatemala. Pero no necesariamente. Eso es parte de una evolución. Se va gestando a través de los doctrinarios, se va gestando. Tú vas a ver en el desarrollo de la clase qué es lo que hace que se empiece a analizar esta figura. Está hablando Hans Kelsen, lo instaura en la Constitución que él estudia en 1920. Entonces, todavía se estaba desarrollando todo este proceso en Europa para extrapolarlo a América. Hay algunos países en América que no cuentan con un tribunal específico. Les digo, nuestro vecino El Salvador no tiene tribunal constitucional. Lo que tiene es una sala. Costa Rica tampoco tiene un tribunal constitucional, tiene una sala. ¿A qué me refiero con eso? Que en la estructura de la Corte Suprema de Justicia, así como nosotros acá tenemos 3 salas, la civil, la penal y la de amparo y antejuicios, ellos tienen una cámara específica para conocer la materia constitucional. Nosotros somos un híbrido en esa integración, pero también tiene que ver con cómo puedes plantear en Guatemala, pues tenemos un control concentrado y tenemos también un control difuso, lo vamos a ver en su momento. Pero sí, para ser enfática en la respuesta a tu pregunta, no existía este diseño, es un diseño nuevo en el derecho constitucional guatemalteco, su inclusión es reciente y por lo tanto la Corte también lo es. Si esto es como consecuencia del conflicto y todo, no, yo te diría que no es así. De los estudios que se hicieron en la Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de esta Constitución,
Hubo personas que ya habían salido de Guatemala. Saben, yo estaba leyendo un pequeño mamotreto, leo la Biblia de la ciencia del derecho procesal constitucional, que es un homenaje a uno de los procesalistas más importantes en Guatemala, en América, se llama Héctor Fix Zamudio. Él es un procesalista mexicano. Y me llamó muchísimo la atención que quien hace una nota personal de reconocimiento a este procesalista es Jorge Mario García Laguardia. ¿Y quién es Jorge Mario García Laguardia? Es un constitucionalista guatemalteco. Entonces, yo te podría decir, y Jorge Mario García Laguardia participa en el proceso del desarrollo constitucional del 85, que esto tuvo que ver con un influjo doctrinario y con estudios que tuvieron los abogados guatemaltecos para poder traerlo. Nace, de hecho, de un seminario jurídico que hace el Colegio de Abogados, también lo vamos a ver en su momento, para que tú puedas disipar esa duda. ¿Estamos bien con eso, Enrique? Sí, gracias, licenciada. Significa que en tema de legislación constitucional pareciera que Guatemala, o sea, su legislación es como más, tiene más, ¿cómo le dije yo? Está mejor elaborada ante otras naciones que no tienen un tribunal constitucional, sino una sala o un colegio o algo así. No hay ninguna de colegio, o son salas o son tribunales constitucionales, pero está dentro. Yo te voy a decir, ¿cuál es la particularidad de tener un tribunal constitucional? Es que es un órgano independiente. De hecho, la Corte de Constitucionalidad no depende del organismo judicial, no depende de ningún organismo de Estado. Tampoco es un órgano extrapoder, es una garantía constitucional. Lo que pasa es que en el control, porque ahí hay un juego, ya lo vamos a ver, esa es la unidad 2. Hay controles para sostener a la Constitución, al régimen que constituye la Constitución. Hay controles del Congreso sobre el Ejecutivo, hay controles del Congreso sobre el Judicial, hay congresos del Ejecutivo sobre, ojo, pero no con sus funciones, sino para mantener ese check and balance de los órganos de Estado. Pero, ¿en dónde aparece ahí la Corte de Constitucionalidad? En realidad, la Corte de Constitucionalidad aparece como un órgano que está fuera de ese esquema de los poderes del Estado para mantener ese balance en las discusiones que se llevan al plano constitucional, y lo vas a ir viendo cuando vayamos desarrollando estas figuras de las garantías constitucionales, cuál es el papel que esta Corte lleva. En tu observación, yo te diría que sí, nosotros tenemos una de las constituciones más desarrolladas, es bastante extensa en su contenido, y con una estructura muy interesante, particularmente con esta figura de las garantías constitucionales. Pónganse a buscar, vean los referentes, cuántos países, por ejemplo, tienen considerada la figura del ombudsman, del procurador de derechos humanos, y cuántos países todavía, y para decir más, tienen esa figura de una comisión específica parlamentaria para el tema específico, ¿verdad?, de la materia de derechos humanos. Incluso la conformación, ¿saben?, de esta comisión. La ley del organismo legislativo les habla a ustedes de cómo se conforman las comisiones de trabajo. Pero esta es particular porque esta la ordena la Constitución. Y hay otra cuestión interesante de esta comisión, y es de que tiene a fuerza que tener un representante por cada grupo parlamentario que integra el Congreso de la República. Entonces, sí vemos representadas a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas ideológicas políticas que conforman el Congreso de la República. Es muy particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con este desarrollo, con estos antecedentes históricos del derecho procesal constitucional? Vemos que surge básicamente por este nacimiento, insisto, de los órganos encargados del control de las garantías constitucionales, y les otorga jurisdicción y les otorga competencia. Ojo, con principios de exclusividad y excluyentes para discutir específicamente conflictos de orden constitucional. ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, licenciado. Fue un mal teclado. No te escucho, Arnoldo. ¿Fue error, dices? Fue un teclado, le digo, disculpe. Creo que no te escucho. Bueno, en este libro de Pereira Orozco y demás, son 3, se trabaja mucho bajo las bases doctrinarias de Ferrer MacGregor.
y Ferrer MacGregor, que fue, gracias, Lenoshka. Y Ferrer MacGregor desarrolla lo que ya les comento, estas tres figuras del desarrollo histórico en Grecia, Roma, básicamente la figura del nomos y el cefisma, la figura de la exhibición, de poner a la vista a las personas que están privadas de la libertad, y a este control sobre las disposiciones que puedan eventualmente afectar a los ciudadanos. Eso, en concreción, esos son los tres puntos en donde nosotros podemos ver antecedentes del resguardo de las garantías sobre los derechos de los ciudadanos ante estos poderes eventuales que puedan tener los monarcas. Es muy importante que nosotros recordemos que acá nos referimos a figuras de protección hacia ciudadanos. No son precisamente mecanismos de defensa de orden constitucional. ¿Por qué? Porque no tenemos esta estructura constitucional. Entonces, es lo que encontramos nosotros en la historia de las instituciones como referentes más cercanos. Vean ustedes, cuando ya empezamos a hablar de cuerpos normativos, desde 1787 para atrás, digamos, esos serían los tres referentes que encontramos tanto en Atenas, como en Grecia, como en Roma. Figuras que podemos extrapolar a la exhibición personal, al amparo y a la constitucionalidad de las disposiciones. Pero siempre vemos como punto de partida el cuerpo constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién lee lo que está en pantalla, que es el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? A ver, Shirley. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El texto indica que es lo que expresan los constituyentes estadounidenses en el artículo 6º de la Constitución de su país. Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se pidan con arreglo a ello y a todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán ley suprema del país y los jueces de casa de Estado estarán, por lo tanto, obligados a observarlos sin consideración de ninguno. Creo que perdí ahí creo que lo moví un poco. Perdón, sí. No se preocupe, licenciada. Sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier Estado. Ok, yo les repito lo que les dije hace unos minutos. Vamos a estarnos refiriendo de manera particular a estas disposiciones, aunque nuestro sistema es distinto. En los Estados Unidos el tema es el de Judicial Review, pero ellos marcan hitos interesantes en el desarrollo particular de los principios constitucionales. Vamos a ver ahora que sí nos funcione para que puedan ver este video sobre este proceso, que es el proceso del juez Marshall. Si me permiten, lo que espero es que lo podamos ver. Ante todo que podamos abrirlo. Si no, se los voy a abrir en directo en YouTube y miremos que... Licenciada, pruebe apachando control, tal vez así. Sí, eso estoy. Dame chance porque no lo quiere abrir. Porque es control clic, ¿cierto? Y así, a veces así. Aquí está. A veces, ¿no? No, mira, nos abrió música. Vamos a ver, siempre me causa problema poder ver los videos. Y lo que quiero es que me digan si lo logran escuchar. Entonces, permítanme. Todo el ordenamiento. Para entender esto, vamos a revisar importantes sentencias de la entidad y la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. La sentencia ¿Lo escuchan? Tiene retorno, licenciada. Se escucha con Si eco. apaga su micrófono, tal vez se escucha bien. Bueno. Que marca el fin de la presidencia del Estado y el inicio del Estado. Se distorsiona. Sí, ahora voy, espérenme. Cada los comisiones
Yo creo que sería el micrófono acá. No, pero está acá. Ahora. No se escucha. Licenciada, buenas noches. Para que se logre escuchar el video, tal vez usted deja de compartir y al momento que le dé compartir, dele la opción de compartir con audio. Así logramos escuchar. Ahora no lo escuchan todavía. Que marca el fin de la presidencia de John Adams. Ni ahora. La elección del mandato de Thomas Jefferson. Al final de su mandato, Adams discutió un montón de nombramientos de diferentes servidores públicos. Esto con el fin de contrarrestar, arruinar un poco la presidencia de Jefferson, que era su contrincante político. Incluso propuso que su secretario de Estado, John Marshall, sea el juez ponente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Dato muy importante para nuestra historia. Entre los nombramientos que emitió Adams, había muchos para otorgar el título de juez. Vamos a ver. No se le escucha, licenciada. Sí, solo que me digan, alguien me dijo ahí cómo podía activarlo. Porque ese video sí necesito que lo vean para que podamos desarrollar esta parte del tema. Me decían que ¿qué audio es el que le tendría que quitar? Compartirles el link. No entiendo por qué no lo escuchan ustedes. Y acá. Ok, les voy a enviar el link. No sé por qué siempre hay problema para poder abrirlo. Me causa problema abrir los links. Lecda, buenas noches. Vamos a... ¿Se lo voy a enviar entonces? El caso particular se refiere, como les decía, a una discusión muy interesante que surge entre un denominado designado. Licenciada. Dime doble micrófono. En realidad eran 4 los jueces designados. Era el juez Marbury, el juez Ramsey, el juez Harper y el Licenciada, disculpe, tiene dos micrófonos abiertos, no más escucha allá bien. de la sentencia particular. Tiene inconvenientes. Vamos a quitar el de acá. Okay. A ver, este caso tiene particularidades porque además de todo nos permite entender bastante, y les voy a mandar los 2 links para que ustedes vean cómo se centra la discusión entre Kelsen y Smith. Y este caso nos permite entender por qué esta discusión de estos grandes doctrinarios europeos nos permite hoy tener los diseños, no solo de cuerpos constitucionales, sino de procesos constitucionales. ¿A qué se refiere? Vamos a empezar por ahí, esta discusión de estos 2 doctrinarios, de Kelsen y de Smith. Lo que decía Kelsen es, en todo Estado tiene que existir siempre una ley fundamental. No hay Estado sin ley, no hay Estado sin derecho. Y para que este Estado funcione, tiene que haber una ley fundante o ley suprema, ley superior, que para él es la Constitución. Es a partir de la Constitución, y creo que muchos de ustedes han oído este tema de la pirámide normativa de Kelsen, tienen que ojo, no es de Kelsen, él jamás habló de una pirámide, fue un discípulo de él que lo desarrolló haciendo ese ejemplo, que es un análisis escalonado. Entonces él dice, arriba tiene que estar la Constitución, y luego las normas que se van desarrollando a partir de este texto supremo. Tenemos primero la Constitución, luego las leyes, los códigos, las normas emitidas por el Poder Legislativo, luego podemos tener ordenanzas, disposiciones de rango inferior, y así en una cascada en la que, ojo,
todas las que surgen a partir del texto constitucional no lo pueden contraer. Ese es el diseño que tiene esta línea de pensamiento, que es la línea positivista del derecho. Con Smith tenemos una particularidad. El pensamiento de él es, sí, tiene que existir una norma, pero la norma no es precedente al Estado. Primero está el Estado. Ojo que también la idea del Estado de él nace a partir de un poder ejecutivo. Y no es como que un pacto. No, es básicamente pues una intención, una voluntad para poder tener un mecanismo en donde la sociedad pueda desarrollarse, pero es la voluntad del soberano. Ahí es donde nosotros vamos viendo cómo las ideas de pensamiento son totalmente distintas. Como esas líneas de pensamiento de estructuración de un Estado son distintas, obviamente el diseño de estos cuerpos normativos también son distintos. Para Hans Kelsen, si todo empieza a partir de la Constitución, él le encuentra lógica absoluta aunque exista un órgano independiente de los poderes del Estado, porque él se casa con la idea de los enciclopedistas franceses de la Revolución, de esta triada de organismos de Estado, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Y él dice, tiene que haber un órgano que sea independiente del legislativo, del ejecutivo y del judicial, que en ese ejercicio de limitar y constreñir la función de los poderes públicos sea el encargado de resguardar el texto constitucional. Como nos lo planteaba Smith, no, acá el que debiese de tener ese control es el órgano civil, el organismo judicial, el organismo ejecutivo. Él no concibe que haya un tribunal porque lo que dice es, no, ese es el poder entre los jueces y los legisladores. Tiene que ser el organismo ejecutivo bajo su concepción de cómo se debiese de organizar el Estado. Dice que particulares las dos líneas de pensamiento. En este video, ustedes, que les voy a poner, espero que ustedes sí lo puedan abrir y escuchar, van a ver cómo gráficamente, cómo esas dos líneas marcan esas dos pautas en los diseños de los modelos constitucionales y, por supuesto, en los diseños de los modelos del control constitucional. ¿Qué es lo que ocurre en los Estados Unidos? Pues, en efecto, ellos, si nosotros lo analizamos en cuanto a las estructuras de cómo se debe diseñar el cuerpo constitucional, pues los Estados Unidos tienen un diseño muy apegado al kelseniano. Ahora bien, no crean que estoy haciendo un análisis atemporal o anacrónico, o creo que vamos más con una tendencia anacrónica. Estamos hablando de que la Constitución de los Estados Unidos es de 1787 y que los pensamientos de Kelsen se materializan en la Constitución de 1920. Entonces, hay un trecho enorme, pero obviamente lo hace con todo este desarrollo histórico. ¿Qué es lo que ocurre en los Estados Unidos en este caso tan particular y que marca este hito de respeto de la supremacía constitucional? Acá teníamos al segundo presidente de los Estados Unidos en su etapa constitucional, que era el presidente Adams, que estaba ya entregando la presidencia. Él se la tenía que entregar al tercer presidente, que era el presidente Jefferson. Y aquí hay otro dato particular. Los dos eran de partidos contrarios. Adams pertenecía a una corriente política y Jefferson pertenecía a otra. Entonces, antes de que se dé la transición de poder, Adams empieza a hacer nombramientos de jueces. En los Estados Unidos esto es algo particular, porque también está en su norma. Los jueces se designan a través del poder ejecutivo. Hay un control ahí, sí, pero muy limitado del Congreso, pero los nombramientos se dan directamente desde el poder ejecutivo. En esa época estaba naciendo un estado muy interesante, naciendo en cuanto a su estructura, que era Washington mismo, la capital de los Estados Unidos, y circuitos vecinos, que entre ellos estaba Virginia, y no recuerdo el otro, creo que es Columbus. Entonces el juez Adams, antes de entregarle la presidencia a Jefferson, empieza a nombrar jueces a diestra y siniestra, para limitar, de hecho, que Jefferson pudiera tener también
como un oponente de él, control en el aparato judicial de estos espacios muy cercanos a Washington. Ustedes tienen a Washington acá y Virginia es aledaña y Columbus también. En esa transición de gobiernos ocurre algo particular y es que hay como mucha premura y el secretario, ese también es un dato muy particular de todo esto que sienta este caso de Marbury versus Madison. El secretario del presidente Adams era John Marshall, no se les va a olvidar este nombre. Y John Marshall firma junto con el presidente todos estos despachos para nombrar a los jueces de estos distritos cercanos a Washington, pero se le olvida, se le va por la carga de trabajo, qué sé yo, el firmar estos 4 nombramientos, el de Marbury, Ramsey, Harper y Howe. Y fíjense qué particularidad que se da con John Marshall. Él era el secretario de Adams y Adams, antes de entregar de hecho su presidencia, lo nombra juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces él deja el cargo de secretario y se va como juez. ¿Qué ocurre después? Cuando ya él era juez de la Corte Suprema de Justicia. Marbury empieza a insistir porque no le han dado su nombramiento y no le han dado su nombramiento, pero en ese ínterin se dan algunas cuestiones políticas y el nuevo secretario de Estado, que ya es el secretario de pues Jefferson, decide simple y sencillamente no firmarlos, que es el juez Madison, que es el secretario Madison. Él dice, bueno, perdonen, pero ya este es otro gobierno, ahora se trata del presidente Jefferson, y yo no voy a nombrar esos nombramientos. Entonces, ¿de qué se trata el caso? De que Marbury demanda al secretario presidencial, que es Madison, ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, para que se le exija firmar esos despachos y se les dé posesión de sus cargos. ¿Por qué es complejo? ¿Por qué es interesante? Porque ustedes ven al Poder Judicial presionando al Poder Ejecutivo para poder tomar posesión de cargos y recurriendo a un ente que no forma parte necesariamente de esa contienda. Pero además, por los actores, porque estamos hablando de un juez que venía de ser secretario presidencial, en este caso del presidente Adams, y que era el que no había nombrado esta disposición. ¿De qué se trata todo el juicio? Pues básicamente de la decisión que asume el juez Marshall, el exsecretario del presidente Adams. Y él hace un análisis muy interesante que lo basa particularmente en 3 temas, que son parte de los temas que nosotros vamos a desarrollar en toda la clase, y es por eso mi intención de que ustedes puedan ver estos videos para tener claridad de cómo se desarrolla el proceso constitucional. Él hace preguntas. Vamos a ver. ¿Existe un quebrantamiento normativo? ¿Existe un derecho que exigir para que se cumpla? Y el tercero, ¿es esta judicatura la competente para reconocer este derecho y para decir que se tiene que cumplir? Y es muy interesante el diseño de la sentencia. Cuando ustedes ven una sentencia, particularmente lo primero que se analiza es la competencia del órgano que la está emitiendo. Si ustedes advierten que ese órgano es competente, bueno, entonces luego nos vamos al marco legal de la discusión que se está planteando. Para que luego del análisis de mi competencia, del marco legal de la discusión, yo pueda entrar a discutir el fondo del conflicto. Porque no tendría sentido. Si no soy juez competente, ¿cómo voy a entrar a conocer el marco legal de la discusión? Y peor aún, ¿cómo puedo entrar a discutir el fondo del asunto que me están trayendo al plano de discusión judicial? Pero el juez Marbury lo hace, pero el juez Marshall lo invierte. Y en su análisis él empieza por discutir el fondo. Invierte la lógica de una sentencia. Y lo primero que discute en el fondo es, ¿hay en efecto una vulneración al derecho? Si se vulneró ese derecho, ¿cuál fue
ese derecho que se vulneró. Están viendo el que siempre nos va a quedar en medio es el marco legal. Pero lo interesante es que analiza de último lo que generalmente se analiza primero, que es la competencia. Enrique, ¿tú preguntabas algo? Sí, licenciada. Hablando de este caso de Marbury y Madison. Así. Perdón, eso no te escuchaba, Enrique, dime. Hablando de este caso, ejemplificando este caso de Marbury y versus Madison, digamos lo que pasa ahorita, y no sé si usted me va a corregir, con lo del expresidente Donald Trump, también tiene que ver con el tema de defensa de la Constitución. Sí, déjame que te lo termino rapidito y por supuesto que tiene que ver. Entonces, ¿qué ocurre acá? Miren, para mí lo que creo que es interesante es el análisis jurídico, pero también el análisis sociológico, histórico y de las posiciones de quienes intervienen en este caso. Para mí, la posición que asumió el juez John Marshall tiene significancias, tiene puntos muy interesantes, porque él era el hombre de confianza del presidente Adams. Cualquiera pudo decir, bueno, entonces él va a resolver diciendo que sí, que el secretario tiene que firmar, que Madison le tiene que firmar a Marbury su designación y tiene que poner a esos jueces a ejercer judicatura. ¿Por qué? Él era, de hecho, el secretario del juez Adams y él fue el que no dejó firmados estos despachos. Pero no, él se posiciona como juez, se posiciona en el análisis constitucional y lo que dice es, miren qué interesante, como invierte la posición de la estructura de la sentencia, él dice, miren, sí, en efecto, hay una vulneración. Diana, si le cierras tu micrófono. A ellos se les firmó un nombramiento, estamos totalmente de acuerdo, pero se les dio su nombramiento, pero no está firmado. Y la única forma de hacerlo ejecutivo es que ese documento esté debidamente firmado. ¿Hay una norma? Sí, en efecto, hay una norma. Y esta norma que no recuerdo bien el nombre, pero era de 1789, de años después del texto constitucional, obviamente, porque se hace dentro de este diseño. Creo que es el Judicial Act, es una norma que lo que estipula son las condiciones del Poder Judicial. Pues esta norma decía que en efecto, si ocurría este tipo de conflictos, tenía que elevarse una discusión directa a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero esto, a su vez, eso lo decía la Judicial Act, estaba en contradicción con una norma específica de la Constitución que decía cuáles eran o cuáles son, de hecho, para el día de hoy, las discusiones que se elevan a la Corte Suprema de Justicia. Entonces el juez dice, miren señores, aquí la cosa es particular. En efecto, usted tiene una vulneración. En efecto, hay una norma que le dice que usted tiene una vulneración y que puede ser discutible. Pero el punto acá es que la norma que le da ese derecho está en contra de lo que dice la Constitución. Entonces yo no lo puedo resolver y no lo voy a resolver. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no va a entrar a conocer este caso porque está en vulneración con el texto constitucional. Entonces es muy particular porque en principio lo que nosotros vemos es la independencia el ideal de lo que se busca en la independencia de quienes juzgan estas normas de rango constitucional. Porque, insisto, el juez Marshall había sido el secretario que había cometido dentro de la premura de no haber dejado estos despachos firmados. Pero lo que él hace es poner esta ponderación de las normas entre la Judicial Act y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y les dice, disculpe, pero esto no lo puede hacer. Ahora, si nosotros nos quedamos en este plano, decimos, bueno, es un buen juez, hizo un análisis interesante y sienta las bases de ser yo les diría, tal vez no la primera, la segunda sentencia, porque de hecho el maestro del juez Marshall ya había aplicado algo parecido, si no estoy mal, en Nueva Jersey, que hace también que se haga un cambio normativo en ese condado. Es que ocurre esto también. Primero, se vuelve un caso interesante, un caso famoso, porque es un caso político. Es como Adams le quería dejar metidos un montón de jueces a Jefferson
Es como su ex secretario le dice, momento, expresidente, la cosa no es así, usted primero tiene que cumplir la norma constitucional. Entonces, con esto vemos el respeto de la supremacía constitucional sobre todas las normas que están abajo del texto constitucional. Pero ¿qué es lo más interesante? Es que ordena que se deje sin efecto esa disposición del Judicial Act. Entonces, vemos cómo este control constitucional va, no quisiera utilizar el término va más allá, sino va hasta donde tiene que llegar, diciendo, señores, eso está contenido, sí, es cierto, está contenido en una disposición, pero no puede existir una disposición que contravenga lo que señala la Constitución de los Estados Unidos. Jamie, ¿tenías una duda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. O sea que si el secretario del presidente Jefferson hubiese firmado, ¿estos cargos sí podrían ser tomados, licenciado? Así es. Mira, ¿por qué se da esta discusión? Porque, en efecto, el secretario dijo, no, señores, yo no lo voy a firmar. Ahí había una guerra política. Es que lo que subyace siempre en este tipo de temas, y por eso es un caso tan interesante, es una discusión política. El nuevo presidente de una línea política distinta, el nuevo secretario que obedece a un presidente con una línea política distinta, le dice, yo no te lo voy a firmar. Y el juez Marshall hace algo interesante, porque les da la razón a todos, pero no les resuelve nada. O sea, le dice a los 4 jueces, ustedes tienen razón, porque en efecto no se les firmó su nombramiento, pero el otro también tiene razón, no pueden venir a reclamarlo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque esta no es una discusión que tenga que conocer este órgano por disposición constitucional y manda a derogar esa normativa. En efecto, si se hubiera firmado, no se da la discusión, pero ese es parte del control político. Nos hacía un planteamiento, Enrique, sobre lo que pasó ahora con Trump. Yo te diría que no es un tema de Trump, es un tema que se da en todos los sistemas a nivel mundial y que no es más que un control político y es un control de este check and balance de los organismos de los estados. En los Estados Unidos tiene una significancia particular por la forma en la que se estructura la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, punto número 1. Ahí son 9 jueces. ¿Quién me dice cuánto tiempo duran en sus cargos los jueces de la Corte Suprema de Justicia? 5 años, licenciado. 5 años. 5 años. En Guatemala, así es. ¿Y en los Estados Unidos? 8. Entonces son 7 o 8. La lotería, va que no le digo que les va a regalar puntos porque irían en menos, un montón. En Guatemala, los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de la Corte de Apelaciones están para un periodo de 5 años. Y se pretende en el diseño que sean escalonados con la Corte de Constitucionalidad, que también es de 5 años. Miren qué interesante en los Estados Unidos, los jueces son vitalicios. O sea, los nombran y hasta que se mueren. Salvo que ellos digan, ya no más. O sea, yo me voy, dejan el cargo. Entonces es muy particular. Y el proceso de selección y para que ellos integren la Corte es delicadito, ¿verdad? Por las distintas corrientes políticas. En los Estados Unidos también el sistema electoral es particular. Ahí vemos nosotros 2 corrientes que son las que inciden, los demócratas y los republicanos. Lo que acaba de ocurrir, yo me imagino que Enrique se refiere a la sentencia que se dio sobre el tema del aborto. Muchos dicen el caso Roe versus Wade. No es el caso Roe versus Wade, es otro caso, pero que incide. Vamos a hacer un repaso así lo más rápido que se pueda. En los Estados Unidos el sistema de control se llama, como ya les he dicho, Judicial Review. ¿Cómo controlamos nosotros que se esté cumpliendo la Constitución? A través de la revisión de los fallos judiciales. Son los jueces del Sistema General de Justicia los que tienen que emitir sus fallos cumpliendo el texto constitucional. Y lo mismo pasa en Guatemala, pero a diferencia de Guatemala no tienen una corte específica. Okay. En el año 1973, en enero,
de 1973, se resuelve un caso muy interesante que plantea una señora que no era su nombre, le ponen un nombre hipotético que es Roe, en contra del fiscal de Texas, de apellido Wade, por eso se llama Roe versus Wade, en donde ella discute su derecho a tener un aborto. Ella lo que dice es que ya tenía 2 hijos, si no estoy mal, que los había dado en adopción, pero que en ese momento ella ya no quería volver a tener un parto y lo que quería era abortar. Y la discusión se eleva, en efecto, a la Corte Suprema de Justicia, porque ya el andamiaje estatal, acuérdense que los Estados Unidos es distinto, no estamos hablando del mismo sistema político, son estados que si no se logra una solución a nivel estatal, se eleva a nivel federal. Ellos lo elevan ante la Corte Suprema de Justicia en una discusión muy interesante, porque ellos lo plantean como un tema de salud, como que una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y con esto tiene derecho también a interrumpir, dicen ellos, no lo señalan como un aborto, sino a una interrupción gestacional. ¿Y por qué se eleva ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Porque ellos dicen que ese es un derecho humano, que es un derecho consagrado en la Constitución. En este fallo, esa corte era muy particular porque su conformación por los presidentes que habían hecho las elecciones, pues sí tenían un pensamiento bastante innovador, no eran jueces de corte conservador, y ellos deciden decir que en efecto la hipotética Roe tenía razón. Y lo que dicen es, bueno, las mujeres en los Estados Unidos tienen derecho a decidir, ojo, no hablan precisamente del aborto, sobre su organismo y sobre la interrupción de la gestación. Hay particularidades porque lo dicen de una manera muy general, pero no diseñan cómo es que esto tiene que ocurrir. Entonces se ve cómo los distintos estados lo hacen de manera dispares. Hay estados más liberales que dicen, bueno, perfecto, aquí se puede abortar, entonces dale, no hay problema. Hay estados más conservadores que dicen, no, acá no podemos desobedecer si la Corte Suprema dice que esto es un derecho, pero le vamos a poner ciertos tamices. Y hay unos que pues ponen tamices muy altos, muy complicados, como por ejemplo Texas. Luego se da otra discusión, no recuerdo muy bien el año, en otro caso que es de una entidad que se llama Planned Parenthood, que ve el tema de la salud reproductiva, y se eleva también a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en donde lo que discuten es precisamente las regulaciones. Yo, ojo, en esas discusiones que se les haga de estos casos para que podamos entrar en calor constitucional, lo que ustedes oigan no son valoraciones subjetivas mías, yo les estoy exponiendo lo que dicen los casos. Ya lo que yo considere esto es un tema distinto y lo podemos conversar también. Pero en ocurren algunas particularidades también. La conformación de la Corte se esperaba que fuera más conservadora, pero parece que a los que hicieron los planteamientos no les salieron bien las cuentas. Y era una Corte muy, muy particular porque tenía más mujeres de lo que lo tenía la de 1973. Había, si no estoy mal, 4 mujeres. Y entre ellas una juez muy interesante, Ruth Richburg, creo que era el apellido, que se propugnaba como una juez abiertamente feminista y defensora de los derechos de la mujer. Pero esta sentencia hace casi, digamos, extrapolemos, hace lo que hace el juez Marshall. Ahí escribió un compañero, dice como Pilatos, ¿va? Algo así. Porque les dice, a ver, Planned Parenthood, sí, hay ciertos estados que ponen disposiciones muy altas para el tema del aborto, pero es que habían estados que permitían el aborto a los 8 meses. Y esto, ya no estamos hablando de una interrupción del proceso gestacional, esto es otro tema. Entonces sí, estamos claros, debiesen de relajar un poco sus disposiciones, pero también consideramos que hay límites. Y sigue el debate. Yo les cuento, por ejemplo, en Europa, creo que el 95% de los países europeos permiten o no tienen penalizado el aborto, pero hasta los 3 meses. Y tienen una cultura de salud reproductiva que es totalmente distinta a la que tenemos en este lado del mundo. Esta última sentencia, que la verdad no recuerdo muy bien los nombres de los peticionarios ante la Corte,
La alegación que ellos llevan es, para tratar de subsumir los otros dos análisis de la Corte Suprema, es que la interrupción del proceso gestacional no es un derecho que esté en la Constitución. Vean qué interesante. Porque lo que ellos dicen es, este no debe ser un tema federal. Es casi que la discusión que tuvo en sus manos el juez Marshall. No lo debiese de conocer la Corte Suprema de Justicia, porque este es un tema estatal. Y en efecto, ahí viene tu planteamiento, Enrique. Esta Corte tenía la particularidad que 4 de sus 9 jueces fueron nombrados por un presidente republicano ultraconservador, o que por lo menos así se profesa. Entonces, la composición de la Corte, para quienes analizan el texto, porque el texto, ojo, es el mismo que usaron en 1973, que usaron a principios de los 2000 en el segundo caso, y que usaron ahora en esta sentencia del 24 de junio para decirles, siempre sí, tienen razón, esto no es un derecho que esté consagrado en la Constitución, al menos no bajo un derecho humano. Así que la Corte nunca debió haberse pronunciado sobre este tema. Si ustedes creen que hay una vulneración, como hizo el juez Marshall, si ustedes creen que hay una ley que les asiste, como hizo el juez Marshall, pero no es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que ellos señalan, por favor, ustedes son estudiantes de Derecho y si en algún momento sale a debate un tema de estos, tengan la propiedad de poder conversar sobre esto, investíguenlos, léanlos, para que tengan claridad. Porque, ¿qué es lo que ustedes oyen en la colectividad? Prohibieron el aborto en los Estados Unidos. No lo prohibieron. No se encuentra prohibido. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, como un órgano de control constitucional, por decirlo de alguna forma, a nivel federal, fue llevar esto al plano de discusión estatal. Cada uno de los estados tiene que entrar a regularlo y establecer cuáles van a ser las pautas para el ejercicio de esto, si es que en efecto es un derecho que reconozcan, porque ojo, ya hay constituciones en cada uno de los estados. Que la complejidad se dé ahora a nivel político porque la composición de los gobernadores, sea conservadora o sea liberal, y en algunos estados sean proclives a no autorizar esta figura, pues eso es otro tema. Pero eso fue lo que ocurrió, Enrique. Por eso es particular que nosotros, yo les voy a poner los 2 enlaces ahora para que puedan leerlo. Está casi que el resumen de lo que vi de este punto de la unidad 1 de la clase, que es el diseño de los tribunales constitucionales y cuál es la función principal que estos tribunales constitucionales tienen. Y en otro de los videos está la discusión que se da entre Hans Kelsen y Schmidt, tal vez no entre los dos, sino entre las posturas de los dos. Yo les agradezco, ya empieza su próxima clase, nos vemos el próximo martes para terminar con la unidad 1 y 2. Que estén muy bien. Gracias, licenciada. Buenas noches. Chao, que estén muy bien. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, que estén bien.